viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy con un feriado muy especial, tranqui, y con una presencia estelar. Sí, por supuesto, nuestro amigo sommelier y también viajero, en este caso que vamos a hablar de Sudáfrica. Está con nosotros Mariano Pepi. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola Caro, hola Ale, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Y no tan estelar la visita. Bueno, soy más amigo que sommelier. No. Pero un poco de todo. Un poco de todo porque en realidad nuestros encuentros, yo hablo por mi lado, ¿no? De Mariano es como mi compañero de ferias. Entonces es mi compañerito de ferias. Entonces nosotros siempre estamos con vinos en el medio, así que qué sé yo, nunca nos vemos en todos lados. Nos vemos en todos lados. Gracias a Dios la industria nos une. Y en este caso nos unió en esta propuesta del Wine Institute, que yo en mi caso, la primera vez que la hago, en tu caso no, ¿ya es la cuarta? No, yo fui otras veces, pero no tantas, creo 2 o 3 veces. Me he perdido un par de viajes por cuestiones de que estaba estudiando, básicamente. Claro. Entonces estaba terminando de estudiar y... Sí, es como un poco difícil a veces porque siempre se hace en noviembre, un mes complicadito para algunos. Pero la verdad que la propuesta del Wine Institute Mendoza me parece buenísima, de organizar viajes técnicos a viejo y nuevo mundo, países a los que uno no iría de otra forma. Entonces, la verdad, este es un país que no iríamos de motus propio. Sobre todo recorridos. Lo que pasa es que los recorridos que hacen son, porque digamos, por ahí a Sudáfrica podés ir a Ciudad del Cabo, pero no sé si a turistear. Claro, a turistear, pero no tanto a recorrer bodegas y toda la historia. No, por supuesto, claro, no, las propuestas son muy buenas. Además, sabemos que Analía siempre busca lo premium, lo más que pueda brindar. Y lo logra siempre, así que agradecidos. Y hemos conocido Sudáfrica. Vos sobre todo, yo no tanto, me quedé con muchas ganas. Hemos conocido, y a mí la verdad increíble. Que me dejó sorprendido como país. Creo que vos, Caro, también hablábamos recién fuera del aire, que es un país que nos sorprendió a todos. Nos sorprendió, para empezar, uno estudia un montón de teoría de libro, y a mí me pasó que me bajé del avión apenas llegué y me pegó un viento en la cara que dije, salta. Este es el famoso Cape Doctor que me hicieron estudiar, pregunta de examen, o sea, apenas lo sentí el viento, dije, esto es el Cape Doctor. Todo lo que estudié lo empiezo a sentir acá en la cara. Entonces lo mismo te va a pasar si, por ejemplo, vas a Chile, al Valle de Casablanca, y ves la vaguada costera. Exactamente, sí. Bueno, todos los fenómenos meteorológicos que uno estudia lo pudimos percibir. Y lo podemos vivir in situ, que me parece buenísimo, mucho más allá de conocer las bodegas, conocer los viñedos, estudiar, catar. Hemos catado muchísimo vino. Vamos a charlar seguramente de los vinos que catamos. Hemos conocido las 3 zonas más importantes, creo, de la Sudáfrica vitivinícola, del Cabo Sur, que eran Stellenbosch, Parle y Franschhoek. 2 o 3 bodegas de cada zona hicimos. Me sorprendió la diferencia y los contrastes de suelos, clima, en las 3 zonas, siendo que son 3 zonas que están a 1 hora de auto, una de otra. Hay 40-50 kilómetros de diferencia de distancia, y me sorprendió una zona, un suelo granítico, otra zona con arcilla roja, otra zona con franco arenoso. He visto viñedos de arenosos, 100% arena, es una locura. La diferencia de los suelos. Y eso se nota muchísimo en los vinos, que también hablábamos el otro día, acá fuera del aire, que me sorprendieron la versatilidad de los vinos y las diferencias según la zona. O sea, el Chenin Blanc de zona cálida, el Chenin Blanc oceánico, el Syrah de zona cálida con el Syrah de zona fría, un poco más oceánico.
fue una locura probar las diferencias. La verdad, son muchísimas las diferencias. Muchas. Y creo que es un país, Sudáfrica, muy parecido en cierta forma a Argentina, en mucho. Tienen la mitad de producción, creo que la mitad de hectáreas plantadas que nosotros, pero son un país netamente exportador. Claro. Y con muy poco consumo 40% local, exactamente. No, hay un detalle que a mí me dejó solamente el 40% de la población de Sudáfrica toma alcohol, porque el resto, por cuestiones religiosas, no toman alcohol. ¿Qué es Islam? Sí, musulmanes, Islam, claro. Un montón de religiones, pero solamente el 40% de la población está habilitada para tomar alcohol. Entonces, eso lo pone en una situación a Sudáfrica de que la gente no toma vino en la casa, o sea, tienen... Claro, y eso que el vino sudafricano es accesible al bolsillo. Al bolsillo, sí, es muy accesible, digamos que tiene precios hasta muy baratos, nos parecen acá en Argentina, acostumbrados a pagar, cualquier precio por vinos acá. Y con la calidad que es. Exactamente, entonces me sorprendió eso y viendo los números a la vuelta, cuando volví, dije, bueno, me voy a poner a repasar un poco toda esta información, porque es un montón, es muchísimo, o sea, entonces... Y te pones a ver y los tipos tienen 8 o 9 litros de consumo por cápita por año de vino, lo cual es nada. O sea, nada. Es nada, pero si vos tenés... teniendo en cuenta que el 40%, solamente el 40% toma... Exactamente. El 40% toma por el resto, básicamente. Claro, toma por el resto. Sí, claro. Acá en Argentina, que estamos en una baja histórica, que andamos entre 16 y 17, y es el doble de lo que toman ellos. Entonces... Es un país comercialmente con un modelo exportador, netamente exportador, exportan a toda Europa, le venden vino a toda Europa. Sí. Creo que el sommelier que nos dio la clase, la masterclass, que era el mejor. Jean Vincent Ridon era, dio un par de datos muy buenos, que dijo que Sudáfrica había armado un modelo de negocio con el vino que se basaba en la guerra en Europa. Entonces, porque Sudáfrica le vendía vino a toda Europa cuando se peleaban entre ellos, entonces no se vendían vino, y entonces aparecía Sudáfrica en el juego, le vendía a Inglaterra, le vendía todo el vino, casi todo el vino que se consumía en Inglaterra hace 100 años era de Sudáfrica. Entonces, ahora está cambiando eso, el mercado está cambiando, todo el mundo se venden vinos entre ellos, entre todos los países, entonces Sudáfrica está en una posición ahora de que con un modelo exportador no está exportando tanto como antes, y creo que por ahí va el tema de los precios de góndola de los vinos, ¿no? Yo cuando le decía a Carolina, cuando habló ella un poco de los vinos sudafricanos, yo siempre vi a Sudáfrica en un paralelismo con Chile y con España, si querés también. Sí, puede ser. Porque España, digamos, dentro de lo que es viejo mundo, a España le cuesta mucho insertarse en el mundo de los vinos caros. Sí. No se puede insertar en... ¿Por qué? Porque los vinos, y además porque tienen una sobreproducción tal que vos tenés crianzas por 3 euros, vos decís. Exactamente. No existe. Y con Chile, que a Chile también le cuesta salir de ser el que llena las góndolas de todo el mundo con vinos baratos y buenos, ¿no? Exactamente. Y a Sudáfrica yo lo veo por ahí, insisto, y no solo por las cepas que ellos manejan, sino que, por ejemplo, el Syrah sudafricano es como es muy parecido al australiano. Sí, el de ciertas zonas, ¿no? Ciertas zonas, pero es parecido al australiano, pero te sale mucho menos. Exactamente, ellos están viviendo, como en todo el mundo, me parece, acá en Salta, en Argentina también está pasando, de que la gente busca agrandar el abanico de maridajes. Entonces empezaron a buscar zonas, y en cuanto al cambio climático también están buscando zonas más frescas. Están plantando en las zonas oceánicas, en la bahía Hermanus, hay zonas, Worcester creo que está por ahí atrás. Cabo de Buena Esperanza. Están plantando viñas cada vez más cerca del mar para buscar vinos menos agresivos, más livianos, más frescos, como lo que el mismo cambio que estamos viviendo acá en Argentina, viste, que tienen buscan un vino que pueda acompañar mejor las comidas. Que no sea tan maderoso, con tanto cuerpo, tan invasivo. Que no pida carne solamente. Exactamente. Entonces están también viviendo ese cambio ellos en cuanto a los vinos,
que me parece que está bueno hacer el paralelismo con Argentina, porque acá también estamos viviendo algo parecido. La gente busca vinos con más acidez, más frescos, más fáciles de tomar. Entonces, menos madera. Exactamente. Bueno, hablando de madera, solamente roble francés se usa en Sudáfrica. Para nada el americano. Y si te pones a pensar también, no tienen tanta diversidad de recipientes para la crianza. Es roble francés. En una sola bodega vimos un huevito de cemento, en una sola. Sí. Luego es roble. Lo demás era inoxidable y roble francés. Sí, nada más. Exactamente. Y a mí me pasó algo que iba caminando por toda la ciudad, alrededor de Ciudad del Cabo, que ves árboles de roble por todos lados. Entonces vos decís, ¿cómo tienen tanto roble y no se pusieron a fabricar barricas? Pero claro, fueron los robles que fueron plantando cuando los conquistaron y dijeron, bueno, vamos a traer los robles para hacer las barricas, para llevar el vino, que nunca lo pudieron hacer porque los robles que crecían ahí son porosos y se les rompen y no sirven para hacer crianza en vino. De hecho, en la bodega Eickhoff estábamos bajo de un roble. Claro, estábamos bajo de un roble, sí. Quizás me para una cosa que me llama la atención lo que decís, ¿no? Quizás es quiénes son los que elaboran los vinos, quiénes son los propietarios de las bodegas, ¿no? Pensando que, digamos, aquí, por ejemplo, no sé, alguien que estudia en Mendoza enología y se larga a hacer su vino, bueno, busca la manera y le busca la vuelta y de última agarra. De hecho, los mendocinos tienen muchos estudios de muchos tipos de maderas no tradicionales para cosas. Quiero decir, ¿quién es el que hace los vinos? ¿Hay realmente un pequeñísimo productor que lo hace, que necesite rebuscársela de alguna manera, o todos los que hacen vinos son chateaux, o digamos, ¿me entendés lo que te digo? Grandes bodegas, ¿no? Hemos estado de pequeñas bodegas hasta muy grandes bodegas apoyadas por la industria del diamante. Con mucha tecnología, con mucho capital, con una bodega si por ahí hermosa. tiene que ver, digamos, el buscar la creatividad. No. No pasa por ahí. Que es, no, es una elección. Una elección, el roble francés. Aparte ellos siempre, esto lo decía también el sommelier que nos daba las clases, que ellos siempre miraron a Francia. Claro, está bien. Ellos empezaron a hacer vino mirando a Francia. Y por eso también hay tanto Merlot plantado, siendo que no es una cepa que se exprese muy bien en Sudáfrica. Entonces... el Merlot con mucho calor, claro, es raro, digamos. Es raro, entonces, pero claro, plantaron mucho Merlot porque ellos querían copiar. En algún momento miraban a Francia y decían, quiero hacer un blend de Burdeos, quiero hacer un vino parecido a los franceses. Entonces pusieron todas las cepas francesas, que fue lo primero que plantaron. Exacto. Así que... Ahora, hablamos de las cepas ahora. Porque si hubieron cepas que nos volaron la cabeza, como decimos normalmente, fue la Chenin Blanc. La Chenin Blanc, exactamente. Algo que yo les explicaba en la última edición. No lo tenía demasiado en mi radar de preferencias. Y ahora vengo con otra cabeza totalmente distinta. No. Después de probar el Chenin Blanc de Pierre, no sé si te sucedió lo mismo. Es Pierre 21. Sí. Lo tengo acá en la foto. Bueno, cuéntenme qué es Espier es una bodega, entre comillas. Hay un modelo de negocio de las bodegas en Sudáfrica que después lo fui entendiendo a medida que íbamos visitando, que ellos son granjas, o sea, son granjas llenas de animales, tienen vacas, cabras, corderos, ciervos, un montón de cosas, hasta huertas, hacen modelos, hectáreas plantadas con huertas para sacar verduras. Son granjas con bodegas, o sea, las bodegas tienen su granja, son enormes, son unos predios gigantes, no sé cuántas hectáreas, pero exactamente son enormes. Dentro de eso están las bodegas como uno de los modelos de negocio de la granja. O sea, una granja puede tener quesos, puede tener leche de cabra, puede tener y también tiene vinos. Espier era una de esas, que era un modelo que era una granja enorme con muy buenos vinos, donde tuvimos el placer, la verdad, que nos atienda el enólogo, el jefe de enólogos ahí, que almorzó con nosotros. Que a la vez fue nuestro sommelier también. Claro, fue nuestro sommelier. Almorzamos con él, nos armaron un almuerzo maridaje, la verdad que increíble. Y ahí fue la primera gran sorpresa con el Chenin Blanc, que la verdad que nos voló la cabeza a todos. Que después, charlando con el enólogo, nos contó que es un vino recontra premiado de ellos. De hecho, me puse a verlo, a buscar más información, y está entre los 10 mejores Chenin de Sudáfrica. Así que la verdad que esa granja bodega era uno de los lugares que más nos gustó, pero también
me parece que tiene que ver mucho con el maridaje, que es un capítulo aparte para mí. Sí. El manejo de enoturismo que tienen. Sí, impresionante. Que recién acá estamos aprendiendo. Nosotros estamos en pañales. Exactamente. Si comparamos la gastronomía que tiene Sudáfrica, el servicio, por Dios. El servicio en el enoturismo. De hecho, Stellenbosch es la primera ruta del vino del mundo. Ah, mira. Mirá qué interesante eso. Stellenbosch es la primera ruta del vino del mundo. O sea, ellos el concepto de ruta del vino lo inventaron en Sudáfrica. ¿Qué les llamó la atención de los maridajes? A mí lo bien que estaban hechos. La armonía esa. La armonía y las carnes de caza que tienen ellos, como claro. El cordero, el Springbok. El Springbok, que es la gacela. Bueno, exactamente, la gacela, la de la camiseta rugby. Exacto. Son todas carnes de caza que van muy bien, pero demasiado bien con los tintos, con el Cabernet Sauvignon y con el Pinotage. De hecho, yo me he vuelto loco con el maridaje del cordero con Pinotage, me parece una cosa espectacular. Y acá paremos, sí, por supuesto. No, yo no pude traer porque fui con un carrión, no podría tener una botella, nada. Pero despachalo, yo hice eso. No, pero además compras en el aeropuerto. No me iba a meter en ese lío. Sí, se podía comprar en Johannesburgo. Pero a mí me pasa cuando, por ejemplo, yo vuelvo de España, yo compro los vinos en el aeropuerto. Sí. No, yo despaché el carrión porque era imposible. Era demasiado equipaje, me parece. En Johannesburgo, claro, vos fuiste muchos días. No, pero también tiene mucho que ver que estuvieron, no sé cuál el tiempo que hayan estado, probaron muchísimo. Sí, mucho. La verdad que tampoco uno creo que entra por ahí en esa urgencia de decir no quiero traer porque me gustó esto, me gustó lo otro, después sí, pero... Claro, sí, de hecho... Lo hablamos mucho nosotros por estar dentro de esta profesión, digamos, vinos no nos faltan en la casa. Claro, sí. Claro. Es complicado traerlo, bueno, pero se podía. Pero bueno, es todo un tema, 4 aviones, 17 horas de viaje, hacer 4 check-in, es complicado, la verdad, si te pones a pensar, ¿no? Si le tenés que sumar una bolsita con 3-4 botellas de vino, claro, es un montón. Es como que si vos me decís un vuelo directo es distinto. Así que... Capítulo especial, el Pinotage. Claro, hablemos del Pinotage porque es algo que nos sorprendió gratamente. Hasta hoy todavía nos queda ese gusto tan particular en la boca y tan rico. Contame el Pinotage que a vos te voló la cabeza. ¿A mí? Yo tengo 2 preferidos que son de la misma bodega, la que hablábamos recién. Mira. Sí, el Chenin y el Despier. Sí, de la misma, me pareció el mejor que tomé. Y probé bastante, comprados en el súper, porque me iba todos los días al supermercado a comprar y probar. Antes de entrar a lo del Pinotage, recordar que el Pinotage es un híbrido que nace en la Universidad de Stellenbosch, ¿no? Claro. Que es la Universidad de Stellenbosch, que es en Pinot Noir y la Cinsault o Hermitage. Por eso es Pinotage. Exactamente. Claro, es un híbrido que nace en un laboratorio, ¿no? Sí, o sea, no es como acá, no sé. Igual que la... Gracias a Abraham Pernol, que ellos tienen su cepa típica, su cepa insignia. Igual que el Marcelán. El Marcelán también es otro híbrido hecho en laboratorio. Hecho en laboratorio que lo adoptaron como cepa insignia ellos. Yo pensé que iba a haber mucho más Pinotage, pero no hay tanto como me imaginé. La Chenin y el Sauvignon Blanc le ganan ampliamente. Es un país de mucho consumo de blancas. Perdón, me estoy yendo por las ramas. Pero y el Pinotage, a mí me sorprendió la evolución. A medida que íbamos tomando vinos de añadas más viejas, la evolución aromática, la evolución de sabores, todo. ¿Es un vino que se abre por capas? ¿Viste? Sí, puede ser. Tiene esa complejidad, tiene algo muy... Tiene una complejidad y la frescura que le da el Pinot Noir, la elegancia que le da el Pinot Noir, pero a la vez la estructura. Y la carga tánica de la Cinsault. Así que es una cepa espectacular, la verdad. A todos nos encantó. Sí. Y sí, deberíamos haber traído algunas botellas, me parece. Bueno, hay fronteras por aquí cerca donde hay algunos Pinotage, no esos Pinotage específicos. He visto... Yo me traje el primo Pinotage porque realmente lo tenía que hacer. En Mercado Libre. No me lo iba a perdonar. Yo lo veo ahí acá, en la frontera que sale por Iguazubio, por ahí. Bueno, por ahí se consigue... Yo he comprado por ahí, unos Chenin Blanc sudafricanos, me gusta mucho Chenin. Bueno, hemos hablado de la Chenin Blanc, hemos hablado del Pinotage, pero un capítulo también muy especial merece los Sauvignon Blanc. Los Sauvignon Blanc, que lo tenés de diferentes estilos.
Y siempre una característica en común, no sé si coincidís conmigo, lo herbáceo. Sí. Lo herbáceo, sí. La acidez y la tensión que se podía percibir. De hecho, a mí me sorprendió, era en la bodega Lamotte, si no me equivoco. En Lamotte es Franschhoek, si no me equivoco la zona. Estoy diciendo de memoria, pero lo vamos a chequear. Me sorprendió un Sauvignon Blanc que probamos ahí, que no voy a decir a cuál, pero me recordó en aromas y sabores exactamente a una región. A una región, a Molinos. O sea, me recordó. Miracina. Muy específico. Sí, herbáceos. Very específico. Arvejas. Espárrago. Y espárragos. Exacto. O sea, sí. Ya sabes qué vino es. Sí, ya sabemos. O sea, pimiento verde, siento yo en ese vino, si es el que pienso yo. Sí. Bueno, exactamente. Había cosas que nos recordaban mucho. Una cosa espectacular, y era como tomar un vino de acá de Salta. Sí. Y yo digo, y además llegué acá a Salta y dije, tengo que sacar la duda, ya mañana voy a sacar la duda porque era... Mira, a mí el que me regaló Caro, por ejemplo, no sé de qué zona será. Yo quería darle el Chardonnay, pero al final le traje el Sauvignon Blanc. Bueno, pero tiene esa cuestión, tiene la cuestión herbácea, pero más tirando, ¿cómo explicarte? Sí, más arveja, incluso tiene como... Esa es de Franschhoek. Pero tiene como un pasto recién cortado, mira lo que te digo. Sí. Y una tensión muy especial en todos los vinos, también en el Chardonnay, no sé si lo percibiste. Bueno, es que... El de Glencairn es un Chardonnay que nos sirvieron, también. Es como una característica de los vinos de la región. Cuando digo de esa región, digo Sudáfrica, digo Australia también, la tensión, ¿no? Sí, es una característica muy marcada. Sí. Muy marcada. La acidez, tienen muchísima acidez los blancos, una acidez bien elevada. Y también hemos probado los dos estilos de Sauvignon Blanc sudafricanos, los oceánicos cerca del mar y los más tirando para la zona cálida, digamos, y son muy diferentes todos. Totalmente. Hemos probado Sauvignon Blanc y Chardos con mucha madera, y otros con muy poca madera. La verdad que tienen todos los estilos de vinos, tienen diferentes climas, como Argentina, ¿no? O sea, tenemos todos los climas, todas las zonas para tener todo tipo de vinos. Así que me parece la verdad que un país espectacular. Hablaron de Chenin y hablaron de Pinotage. Cuéntenme de los distintos estilos de Chenin y los distintos estilos de Pinotage. Bueno, los distintos estilos de Chenin los tenés desde muy afrutados, con la acidez marcada en todos, tanto en los vinos jóvenes como en alguno que pasó por crianza de madera de roble francés. Pero los tenés con la acidez también muy marcada, y creo que el estilo se daba principalmente por las zonas. Lo diferenciabas bien si venía de zona marítima, con la influencia esa oceánica, con la benguela esa que refresca los viñedos y lo sentís en el vino, y si no, de la parte continental, que ya lo sentías como más... Un dato no menor, cuando hablamos de influencia oceánica son dos océanos. Sí, Índico, y Atlántico. Entonces, que por cierto, frísima el agua. Sí, helada. Para el lado del Índico estaba más tibia, pero... No, impresionante. ¿Viste cuando te duelen los huesos de los pies? ¿No soportás el frío? No, peor, más frío. ¿Peor que en Chile? Sí, tenemos a los pingüinos ahí, imagínate. Sí, era... Bueno, de hecho, en verano es cuando más fría está el agua, ¿no? Porque en primavera, saliendo del invierno, es cuando ya está más tibia. Eso se da por la corriente que viene del deshielo de la Antártica, toda una explicación meteorológica. No podía creer tan fría el agua. Sí, helada. Imposible. Helada. Y... creo que eso ayuda también a los vinos, toda la influencia del frío del océano, ¿no? Bueno, y eso con el... Y del Pinotage, bueno, acabamos de explicarlos también. Las zonas tienen mucho que ver, la crianza tiene mucho que ver, aunque no varían demasiado en las vasijas, como te decía, roble francés para todos. Sí, han sido creo que muy criticados, entre comillas, los sudafricanos por ponerle mucha madera a los vinos durante muchos años. Claro. Entonces, ahora como que están queriendo salir de ese... Sí, ya reversionaron totalmente. De ese estigma, entonces están... y si la usan, la tienen muy bien integrada. Exactamente, sí. Pues nosotros, yo siempre cuento un entrevistado que tuvimos, que es Santi Deicas, ¿no? Y Santi Deicas siempre dice, no es la madera sin madera, no, sino que tenés que saber usar la madera. Saber usarla. Y además, como dicen, él decía muchos te dicen, no uso madera, y en realidad dice...
no usan madera porque no les da por ahí el presupuesto para comprar la madera que necesitan. Claro, de todas maneras el uso de madera es la pregunta que les hacía a todos yo. Sí. Tostado medio, a ligero, de ligero a medio, no más de eso. Y tampoco demasiado prolongado. O sea, también tienen el concepto de que la madera no debe ser la protagonista. Lo usan solo para redondearlo. O sea, tanques de acero. Sí. Huevito, vieron uno solo. Uno solo, en una sola bodega. Ya, los huevitos de cerámica, olvidemos, nada, ¿no? No, las ánforas tampoco. Nada. Roble francés y nada más. Muy tradicional todo. No había mucha experimentación. Claro. Y que es un estilo. Pero buenísimo, le sale bien. Es una identidad también. Y sí. Es parte de una identidad. De hecho, recién charlábamos antes de empezar de que no hemos visto tanto adentro de las bodegas porque ellos son muy reacios a dejarte entrar. O sea, entrábamos, pero no, como que no quieren la gente, que no quieren que entres mucho a la zona de producción por una cuestión de legales, digamos. Ellos tenés que tener un seguro, tenés que ser empleado de la bodega, porque si te pasa algo. Tienen todo un protocolo. Por suerte las salas de barrica estaban todas vidriadas, entonces podíamos ver bien esa parte siquiera. Pero es verdad, no se puede caminar entre viñedos y demás. Y lo que yo resaltaba en el otro programa también es la prolijidad en los viñedos, la prolijidad en todo sentido, ¿no? En ponerle el cartelito, en tenerlo prolijamente, era un placer a la vista. Y el enoturismo, digamos, justamente, ¿no? Tremendo. Está todo hecho con un modelo hacia el enoturismo, me parece todas las bodegas apuntan a eso y me sorprendió. Cada bodega que llegamos llena de gente local. Todas. Almorzando. Mirá, bueno, todas las bodegas llenas. De hecho, con diferentes propuestas. Yo les contaba, tuvimos la propuesta de Farview, era con los quesitos producidos en la granja, quesitos de cabra, porque ahí crían las cabras. En otra tuvimos la oportunidad de probar los vinos en distintas copas, una Riedel y una común. Mira. Y cómo podías catar de una y de otra manera, cosas así, muy interesantes. Sí. Todas las bodegas armando alguna propuesta en cuanto a maridaje o en este caso con las copas, alguna propuesta interesante como para venderte, entre comillas, los vinos, o sea, lo cual está buenísimo porque los vinos, si los probás solos, por ahí decís, no tiene nada este vino, pero porque no le buscaste un maridaje, no tenés algo con que... No, son maestros en ese sentido. Que hay una cosa que es clara, ¿no? Que nunca el vino va a tener el mismo sabor, aroma o lo que sea que cuando vos lo probás en la bodega, cuando probás. Claro, sí, es la experiencia. Y que tiene mucho que ver la experiencia, me parece que. Por supuesto, sí. Eso pasa en todo, no solamente en Sudáfrica. Y armando una buena armonía o maridaje, vos potencias todo. Por supuesto, y son maestros en eso. Claro. Lo podemos asegurar que son maestros, altamente sorprendidos. Otra cosa que me sorprendió gratamente a mí es la facilidad con la que cualquiera puede ir y recorrer las zonas vitivinícolas. Muy accesibles a todos. Bueno. Y llegar a las bodegas, o sea, porque viste que no pasa eso de que puedas... No. De hecho, hay un tren que se llama el Wine Train de Franschweck, que te recorre 7 es un hop-on, que te vas bajando, subís y te va frenando en todas las bodegas, te bajás, después esperás el otro, pasa cada 20 minutos. Qué bueno. Y bajás, tomás vino, probás, te subís al otro tren, recorre toda la zona de Franschweck en un tren. Es buenísimo. Y eso lo puede hacer cualquiera con un precio de colectivo turístico. Pero eso es genial. Entonces, me parece que es un país espectacular para ir a hacer enoturismo, para la gente que le gusta decir, ir y recorrerlo. No hace falta ser un genio de sacar reservas en las bodegas y estar un año planeándolo. Es muy accesible para llegar y recorrer y probar todo, ¿no? Así que altamente recomendado y recontra mil sorprendido yo con los vinos y con todo el país, la verdad me dejó. Y vos que tuviste más días, ¿no? Como para recorrerlo, yo me quedé realmente con muchas ganas de conocer tantos lugares que tenían una listita para visitarlos, pero el tiempo que teníamos era imposible. El tiempo era tirano, digamos. Pero claro, hiciste muy bien en ir unos días antes y otros días después. Entonces, para resumir, para mí fue un país totalmente, si tengo que buscar una palabra, contrastes. Contraste en lo étnico, contraste en lo económico. Hemos podido percibir a gente con mucho dinero, los millonarios que allí manejan todo lo que es el negocio de los diamantes. Mucho turismo inglés también, disfrutando de lo que ellos mismos conquistaron. Y al mismo tiempo, recordemos que al costado de las rutas, mientras íbamos
a la zona vitivinícola, se podrían ver extensos campos de casitas de chapas, ¿no? Gente viviendo en chapas. Sí, muchas diferencias sociales, digamos. Sociales, económicas, raciales, pero bueno, no deja de ser un... Claro. Acá también en Argentina pasa, y bueno, ¿qué va a ser? Claro. Había que nombrarlo, pero... Sí, es una realidad. Pero es un país de contrastes, exactamente, de muchos contrastes, de paisajes. También. Tienen desde montañas, selvas, yo he recorrido lagos, ríos, todo, y después llegar a una sabana africana donde, increíble, ¿no? Donde ves los animales. Me ha pasado de ver... ir por la ruta y ver jirafa al costado de la ruta. Al costado de la ruta, rinocerontes también. Exactamente, un montón, o sea, es como... Todo increíble. Es muchísimo en Sudáfrica, cuando decís naturaleza, bueno, es un montón la naturaleza, pero bueno, la verdad que me sorprendió muchísimo y gratamente, y para bien. Totalmente, sí, así vinimos todos. Así vinimos todos, así que bueno... agradecidos al universo de tener esta oportunidad de hacerlo, y ojalá se vuelvan a dar otras oportunidades similares. Pero claro, no van a faltar oportunidades de seguir viajando y aprendiendo y conocer lo que tanto uno estudia en libros, ¿no? Porque las sommeliers nos pasamos estudiando libros sobre fenómenos meteorológicos, suelos, viñedos, todo, que después hay que llegar y conocerlo. O sea, en algún momento tenés que ir y... Poder explorar ese mapa in situ es algo impagable. Exactamente. Así que bueno, Mariano Pepi, muchísimas gracias por tu visita, por tus conceptos y por poder compartir esto. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias, querido. Gracias a vos. Chau. Chau. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.